Qué alegría estar de nuevo con ustedes, queridos televidentes, en este programa Ábreme tu corazón. Y con la charla que vamos a escuchar hoy, sí que tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Soy Juan Pablo Maya, seminarista diocesano de acá de Sonsón, Río Negro, y de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Este tema que vamos a hablar va a ser el perdón, un tema trascendental y que viene en continuidad con el tema que tratamos hace 8 días, de las enfermedades espirituales. Hoy nuestra sociedad está llena de odio y de rabia. Por tanto, es necesario aceptar ese don hermosísimo del Señor, ese don del cielo, el perdón. El perdón que nos da Dios, pero el perdón que también debemos de darnos entre nosotros. Hay una canción de Juanes, artista antioqueño, que habla de cómo nosotros nos estamos violentando. Dice más o menos así: es tiempo de recapacitar, es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. Es tiempo de dejar la guerra, es tiempo de dejar la violencia, es tiempo de dejar las armas para empezar a amarnos como verdaderos hijos de Dios. Y este problema del odio, de la ira, de la venganza que está en nuestros corazones, es un problema que lo vemos a nivel macro, pero también a nivel micro. Cuando me refiero a nivel macro, me refiero a la guerra y la lucha y las disputas entre los países, la violencia que se vive por razas, por credos, por opciones. También cuando me refiero a nivel macro, me refiero a las sociedades que se están destruyendo y me refiero a las familias. Lastimosamente nuestras familias están llenas de resentimientos. Pregúntense ustedes en su hogar, ¿ustedes tienen algún dolor, odio, resentimiento contra alguno de sus familiares? En sus familias hay 2 hermanos que quizás no se hablen, mamá que no se hable con hijo, esposos que se han separado y han terminado mal, con odio y con resentimiento entre ellos. Pregúntense, es que este problema del odio y la necesidad del perdón es algo crucial en nuestra vida cristiana. Y también lo vemos a nivel interior, de nuestras propias almas. Cuánto dolor y sufrimiento cargamos nosotros. Cuántas heridas hay en nuestro corazón por falta de perdón. Nosotros como humanos somos capaces de lo más santo y de lo mejor, de hacer obras portentosas, obras de amor, obras de caridad por el Señor y por los demás, pero también somos capaces de lo peor. Para hablar este tema del perdón, quiero enumerarles unos principios que nos van a ayudar a abrirnos a este tema, para que nosotros podamos perdonarnos y también dar nuestro perdón a los demás. Estos principios son los siguientes, estén muy atentos, si quieren los anotan, son unos principios hermosísimos. El primero es: solo Dios es bueno. Muchas veces cuando nosotros no perdonamos a los demás, decimos, es que ese yo no sé qué degenerado no merece mi perdón. Pero tú te has puesto a revisarte en tu interior y te has dado cuenta que tú también eres malo, que tú has juzgado a los demás, que tú quizás en algún momento has maldecido a alguien, que hablas mal de tu vecino, que hablas mal de los sacerdotes, de los políticos, que le has deseado la muerte incluso a Maduro. Porque muchos dicen, ay, que se muera Maduro. Pues qué pena acá el tema que toco, pero es la verdad, nosotros deseamos el mal. Solo Dios es bueno. Y solo es bueno también el que recibe la gracia de Dios y actúa según los movimientos del Señor. Segundo principio que nos va a ayudar a perdonar a los demás. No hay pecado tan grande que yo no pueda cometer. Y eso lo decía San Agustín. San Agustín decía, las almas que hoy alabas por sus virtudes, por la belleza de su alma, mañana las criticarás por sus pecados y por sus caídas. ¿Quién de nosotros no ha cometido un pecado? ¿Quién de nosotros no ha caído? Y quiero decirles, no hay pecado tan grande que no podamos llegar a cometer. Alguna vez el padre Juan Jaime Escobar, en una de sus prédicas, ponía un ejemplo hermoso. Él una vez fue a la cárcel, creo que de Bella Vista, y empezó a hablar del tema del perdón. Y se le acercó un recluso y dijo, padre, yo me acuerdo que una vez cogí una piedra y la lancé al aire y le di una tortolita. Y yo me puse a llorar porque maté una criatura de Dios. Y le dije, y padre, ahora soy un miserable, porque si en ese momento sentí sufrimiento y dolor porque maté un pajarito, hoy lo que le estoy diciendo es que he matado a un ser humano, y lo he matado con mis propias manos. Y ese hombre que se compadeció de un pajarito, asesinó después a un ser humano. Nosotros, mis queridos hermanos,
podemos cometer un pecado tan grande que va a causar muchas heridas en la sociedad y en nosotros mismos. Pero para eso tenemos que estar atentos en nuestra vida espiritual y pedirle a Dios la gracia de no cometerlos, pedirle esa perseverancia final, y en el caso si hemos caído, pedir perdón y aceptar la misericordia del Señor. Todos nacimos inocentes. El violador, el asesino, el que roba, nació inocente, nació puro, pero lastimosamente las heridas que se le han causado en su vida han dejado secuelas que lo han llevado a cometer los peores crímenes. Tercero, hay que vencer el mal a fuerza de bien. El cristiano no vence el mal odiando ni insultando a los demás. Recordemos esa palabra tan hermosa del Señor. Yo a ustedes no les digo odien a sus enemigos, sino que amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. El cristiano vence el mal a fuerza de bien. Porque si vencemos el mal a fuerza del mal, vamos a crear una cadena tan extensa como la que ha sucedido en nuestra sociedad colombiana, donde yo mato a mi vecino y después mi vecino me mata a mi papá porque yo le maté uno de sus hijos, y continúa. Si no hay perdón y si no hay reconciliación, la violencia va a seguir. Necesitamos vencer el mal a fuerza de bien. Esta es muy importante y ya les he hablado un poquito de ella. Todo victimario ha sido alguna vez víctima. Todo victimario ha sido alguna vez víctima. ¿Quién de nosotros no ha lastimado a alguien? ¿Y quién de nosotros no ha sido lastimado? Por eso es tan necesario el perdón. Todos hemos ofendido a alguien alguna vez. Y este principio que les enumero es quizás el más importante de los que les he enunciado. Escúchenlo pues. La columna vertebral del cristianismo es el perdón y el amor. Y el mayor gesto del amor es el perdón. La columna vertebral del cristianismo es el amor y el perdón. Si tú no amas y si tú no perdonas, no te puedes llamar cristiano. Si tú tienes odio en tu corazón contra un ser querido, contra un vecino, contra un amigo que ya consideras enemigo, no puedes llamarte cristiano. Porque el mandamiento del Señor es el mandamiento del perdón y el mandamiento del amor. Otro principio. Somos hipersensibles. Cuando me refiero a la hipersensibilidad, quiero decirles que nosotros por cualquier cosita, por bobadas, nos sentimos con los demás. Por cualquier bobada, es que a veces yo me pongo a pensar y reaccionamos ante cosas tan pequeñas, incluso porque hieren nuestro ego y lastimamos a los demás o nos herimos nosotros. Hay casos de sanación interior porque alguna vez le dijeron cuando era chiquito que no servía para nada. Y esa persona se creyó toda la vida que no servía para nada. Y hasta que no sane esa herida que causó quizás un familiar, no va a sentir esa paz, esa libertad para saber que esa persona sí sirve para algo. Y más que servir para algo, está llamada al amor. Muy bien. Y el último principio, ya para meternos profundamente en el tema del perdón. El mal no produce frutos buenos. El mal no produce frutos buenos. No puedo responder ante la agresión de un enemigo con odio. Recuerden lo que decía el Señor. Cuando alguien te golpee en la mejilla izquierda, muéstrale también la otra mejilla. Eso no quiere decir que seamos bobos, no. Quiere decir que nuestro corazón, es que les voy a decir algo, las almas grandes son las almas que son capaces de perdonar. Las almas débiles, pusilánimes, son aquellas que no son capaces de perdonar y que no se abren al don del amor, al don de la gracia de Dios. Y recuerden que el perdón es una gracia de nuestro Señor. Y es verdad, nosotros, y se podrán preguntar en este momento, Juan Pablo, es que yo no soy capaz de perdonar. Yo no soy capaz de perdonar esa herida que me hizo esa persona. Yo he tratado, Juan Pablo, con mis propias fuerzas de perdonar a esa persona. Pero me he dado cuenta que no soy capaz. Lo veo y se me va la paz. Se me quitan las ganas hasta de comer. Se me daña el día. Lo he escuchado de personas. Y por eso les quiero decir, el don
del perdón no proviene solamente de las fuerzas humanas. Sí proviene de las fuerzas humanas en cuanto a querer. Yo me abro al perdón y le digo, Dios, ayúdame a perdonar. Pero la fuerza y la gracia la da nuestro Señor. La fuerza y la gracia viene de Dios. La valentía para perdonar a los demás viene de ese don maravilloso que Dios nos ha dado, que es el perdón. Y el perdón que se manifiesta en su Hijo Jesucristo. Quiero decirles una frase muy bonita, escúchenla, yo sé que les va a encantar. La frase es esta: el perdón es el perfume que exhala la flor después de ser pisoteada. La voy a repetir, escúchenla, qué frase tan hermosa. El perdón es el perfume que exhala la flor después de ser pisoteada. Me acuerdo en este momento del martirio de un obispo, San Policarpo de Esmirna, uno de nuestros primeros mártires cristianos, que en el momento en que estaba haciendo, porque lo pusieron en una hoguera en llamas para que su cuerpo se derritiera y muriera quemado, se dieron cuenta que su cuerpo no se quemaba y por eso tuvieron que acribillarlo. Pero se dieron cuenta de algo más hermosísimo, que apenas el fuego empezó a entrar en su cuerpo, salía de él una fragancia hermosísima. Una fragancia hermosísima, como un incienso salía de su cuerpo. Y muchos cristianos asentaron su fe a través de ese milagro de Dios, pero también muchos paganos se convirtieron. Y quiero decirles otra cosa muy hermosa. El cristiano es como un árbol. Vean este árbol tan hermoso que tenemos acá. Este pino. El cristiano es como un árbol. ¿Qué hace el árbol? El árbol recibe todo el dióxido de carbono, todo lo putrefacto del aire. ¿Y en qué lo convierte? En oxígeno, en vida, en salud para las criaturas de Dios. Atrevámonos a perdonar, a recibir este don maravilloso, este don del cielo que es el perdón. Qué don tan precioso. En serio, cuando nos atrevemos a perdonar, experimentamos una paz tan profunda en nuestra alma, que les digo, es impresionante la paz que nos regala el Señor. Y esa paz de la que les hablo es de la que el mismo Jesús habla. La paz que yo les doy, el mundo no se las puede dar. El mundo no se las puede dar. Y escuchamos estas dos últimas frases para ya ahorita hablar del perdón que dio Jesús y cómo nos enseñó a perdonar nuestro Maestro. El perdón beneficia más a quien lo da que a quien lo recibe. El odio es como tener una bola de carbón en tu mano encendida esperando que el otro se muera. O es como tomarte un veneno en tu interior. El odio es tomarte un veneno tú esperando que al otro le pasen malas cosas. Y esto último, para terminar este segmento, el perdón es requisito indispensable para la felicidad. Las personas que sufren depresiones, que sufren de trastornos psiquiátricos graves, lastimosamente es por esto, por falta de perdón. Atrevámonos a perdonar, atrevámonos a ser felices, a vivir en la libertad de los hijos de Dios. No se despeguen de este programa, el segmento que sigue les va a encantar, va a ser la vida de Jesús. La vida de Jesús que a través de sus palabras y de sus obras nos enseñó a perdonar y amar. Dios les pague y no se despeguen.
un hombre dijo: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Estamos en una época donde las altas temperaturas y la ausencia de lluvias pueden generar que una simple quema se convierta en un incendio forestal que afecte nuestro bienestar y el de nuestro planeta. Por esta razón, debemos cuidar el medio ambiente y hacer un compromiso de responsabilidad social para evitar que nuestro entorno se vea afectado. Evita las quemas, no arrojes residuos en las zonas verdes y quebradas y alerta de cualquier emergencia que se presente. Recuerda que el cuidado del medio ambiente es compromiso de todos. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Mis queridos televidentes, qué alegría que sigan con nosotros en este programa de Ábreme tu corazón. Recuerden, ábranse a la gracia del amor del Señor, a ese don espectacular, maravilloso del amor del Señor y del perdón. Vamos a hablar en este segundo bloque del perdón que el Señor Jesús nos enseñó, que nos enseñó a través de su vida y que nos enseñó a través de sus palabras. De sus palabras y de su vida. Empecemos por las palabras del Señor. Hay un sermón que se llama el Sermón de la Montaña que está entre los capítulos Mateo 5 al 7, que yo digo que es lo indispensable de este evangelio. Es el sermón más hermoso que nos dejó el Señor Jesucristo. Y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y acá es también donde el Señor dice: no juzguen para no ser juzgados, no condenen para no ser condenados. No trates mal a ninguno de tus hermanos, no le digas estúpido, reconcíliate con él antes de que te lleven al tribunal. También en este sermón el Señor nos dice: amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, oren por quienes los persiguen. También el Señor nos habla del perdón a través de las parábolas. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Cómo el padre perdona a su hijo descarriado. Es que el perdón del Señor es maravilloso. Y para nosotros aceptar ese perdón del Señor, tenemos que perdonar también a nuestros hermanos. Recordemos lo que dice el Padre Nuestro, que lo rezamos todos los días, pero que poco lo aplicamos. Dice el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nosotros nos quedamos con esta: Padre, perdónanos, perdona nuestras ofensas. Y nosotros decimos así, sin que nosotros perdonemos a quienes nos ofenden. Sí se han puesto a pensar en esa oración que rezamos todos los días, pero que tampoco la aplicamos. Y dice el Señor después de que enseña la oración del Padre Nuestro: si ustedes no perdonan los pecados a los hombres, vuestro Padre Celestial tampoco perdonará sus pecados. Y la otra parábola que nos enseña el Señor es la parábola del siervo sin entrañas y del rey. Recuerden esa parábola hermosísima. Un rey tenía como acusar a un siervo porque le debía un dinero. Y el siervo que le debía un dinero impresionante le dijo al rey: ten compasión de mí, por favor, perdóname esa deuda. Y el rey lo perdonó. Pero después el siervo salió de ahí, y otro criado que tenía una deuda con ese siervo le dijo: perdóname. Y lo que le debía era ínfimo, era poco. Y el siervo no lo quiso perdonar. Y después el Señor dice que ese siervo que fue perdonado, pero que no dio el perdón a los demás, fue castigado. Y fue castigado eternamente. Por eso el Señor nos enseña a perdonar
a perdonar. Toda la vida de Jesús es una vida de perdón. Y el Señor nos enseña con sus palabras, como lo hemos visto. Y la última palabra que les quiero decir, hay muchísimas en el Nuevo Testamento, quise mencionar como las centrales. La última palabra que el Señor nos la da a Pedro, cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo te digo que hasta 70 veces 7. Este número simboliza la perfección, es decir, siempre tenemos que perdonar. El perdón no es de hoy, el perdón también es de mañana. Tenemos que perdonar todos los días a nuestros seres queridos. Y mis queridos televidentes, un cristiano no se puede acostar sin pedir perdón y sin perdonar a aquellos que le ofenden. No podemos admitir eso. Nosotros no queremos cristianos mediocres, queremos cristianos santos que perdonen y ofrezcan su perdón. Para mí no es aceptable que en un hogar se acueste un hijo bravo con su mamá o un esposo bravo con su esposa, sin que antes se hayan dado ese regalo del don del perdón. Es muy triste ver cómo en familias no se hablan, cómo llega otra persona y agachamos nuestra mirada para no saludarlo, porque tenemos odio en nuestro corazón. Y cuando tenemos odio en nuestro corazón, no está habitando el Espíritu de Dios, está habitando el espíritu del mal. Preguntémonos en este momento, ¿qué espíritu está habitando en nuestro corazón? ¿El espíritu de amor, el espíritu de Dios o el espíritu del mal, del pecado, del odio y de la rabia? Señor Jesús, yo te quiero pedir la gracia en este momento de que nos des ese regalo del perdón, que podamos abrirnos a ese don sobrenatural del perdón, a ese perfecto don, a ese superdón que tú nos regalas. Que nuestros televidentes, que nuestras familias, que nuestras sociedades perdonen, porque es el verdadero camino hacia la paz, hacia la reconciliación, hacia tu reino, Señor. Y como les venía diciendo, el Señor nos enseñó a perdonar a través de sus palabras, pero también a través de su vida. Recuerden ese momento cuando Jesús, en el Calvario, en la cruz, le dice al Padre, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor pedía a su Padre Celestial el perdón para nuestras almas, porque sabía que por nuestra ignorancia, por nuestro pecado, hemos cometido demasiados errores y hemos lastimado a muchas personas y nos hemos lastimado a nosotros. El Señor con su sangre nos ha perdonado. ¿Saben qué es lo que más le duele al Señor? Al Señor lo que más le duele no es nuestro pecado. Sí le duele nuestro pecado porque el Señor quiere vernos bien, vernos libres. Pero lo que más le duele al Señor es que no nos acerquemos a la misericordia de Él, que no nos acerquemos al perdón, que no supliquemos a Dios ese perdón que solo Él nos puede dar. ¿Cuántas almas se pierden? ¿Cuántas almas se pierden porque no aceptan en su corazón el perdón del Señor y la sangre de Cristo que lava sus heridas, que limpia sus pecados? Muy bien, y si el Señor nos enseñó a perdonar, también nos lo enseñaron los santos. Es la historia del primer mártir de nuestra iglesia, San Esteban. ¿Se acuerdan cómo murió San Esteban? Yo me imagino que sí. San Esteban murió lapidado, y en el momento en que era lapidado, dicen que su rostro se transfiguró. Y en el momento que era transfigurado, le dijo a quienes lo estaban asesinando, yo los perdono y pido a Dios que no tengan en cuenta ese pecado que ustedes cometen contra mí. Pero no es solo la historia de San Esteban, es la historia de los mártires de la iglesia, quienes en el momento en que eran asesinados cruelmente, se veía como su rostro resplandeciente y lleno de paz y alegría perdonaba a quienes los estaban asesinando. También es el caso de Santa Laura Montoya, nuestra santa. Laurita Montoya tiene una historia muy bonita en su autobiografía. Ojalá se lean ese textazo de Santa Laura Montoya. Laurita Montoya dice en su autobiografía que su madre todos los días oraba por un tal Clímaco Uribe, Desde chiquita oraba por él. Cuando Laura ya grandecita le preguntó a su mamá, mamá, ¿quién es ese Clímaco Uribe, ese señor por el que oramos todos los días? Y la mamá le respondió,
es el asesino de tu padre, es quien mató a tu papá. Qué impresionante cómo el Señor le enseñó a la mamá de Santa Laura Montoya a perdonar y amar al mismo asesino de su esposo. Y yo soy testigo de que esto es posible. Hace añitos conocí una mujer que le asesinaron a su hijo, y esta mujer, que tenía una profunda vida espiritual, fue hasta la cárcel a abrazar a aquel que había asesinado a su hijo. Lo abrazó y lo perdonó. Y también es el caso de San Juan Pablo II. No sé si ustedes sabían que San Juan Pablo II le dispararon y casi lo matan, y él mismo fue hasta la cárcel a perdonar a aquel que le había disparado. Dice textualmente San Juan Pablo II: rezo por el hermano que me ha disparado, a quien sinceramente he perdonado. Les voy a repetir lo que dijo San Juan Pablo II. Rezo por el hermano que me ha disparado, a quien sinceramente he perdonado. Qué hermosura es la vida de los santos. Qué bella es la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a perdonar. También me acuerdo de una historia muy hermosa que tiene que ver con el perdón que Dios quiere darnos a todos nosotros. Cuando ustedes van en las noticias que hay un violador, que hay un asesino, que cogieron un narco, que cogieron a cualquier tipo de persona, no se llene su corazón de rabia y dolor. Ojalá se pudra con estas palabras: ojalá se pudra en la cárcel, ojalá se muera ese desgraciado, que ni Dios lo perdone. No digan eso, que ustedes no saben la historia que hay detrás de esa persona. Ustedes no saben lo que ha sufrido esa persona en su vida pasada. Y como les decía al principio, ustedes no saben si ustedes mismos van a cometer ese pecado algún día, porque la voluntad humana es tan frágil, y como tampoco la fortalecemos ni pedimos a Dios su ayuda, podemos cometer estos crímenes. Hay muchos asesinos en las cárceles que nunca pensaron en asesinar a alguien. Qué triste es esto, qué triste es esto. No condenemos a nadie, no juzguemos a nadie, para no ser tampoco juzgados nosotros ni ser condenados. Dice el Señor: quien actúa con misericordia en esta vida, al final de la vida recibirá misericordia. Y quiero contarles la historia de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella cuenta una vez en su libro Historia de un alma, un texto hermosísimo de la espiritualidad cristiana, que una vez vio, creo que por el periódico, que un asesino estaba condenado a morir, lo iban a condenar, estaba condenado a morir, la pena de muerte. Y ella dice que sintió un dolor impresionante por esta alma y que se puso a rezar por ella. Y cuenta ella misma en su autobiografía que oraba y oraba por esta alma para que no se condenara, para que pudiera obtener el perdón de Dios. Porque es que si un crimen en esta vida nos parece espantoso, el peor, por ejemplo, un mal, la muerte de un ser querido, que nos hayan asesinado a una persona que queremos, una enfermedad terminal, nos parece algo dolorosísimo. ¿Qué más doloroso sería una eternidad sin Dios? En el infierno no hay mezcla de bien alguno, es una eternidad sin Dios, sin el amor. Ningún mal de este mundo temporal se puede comparar con una pena del infierno. Santa Teresita oraba por esta alma y le pedía a Dios que no se condenara. Y ella cuenta que no sé si en los diarios se mostró que el asesino, el que estaba condenado, besó el crucifijo. Y ese signo de crucifijo, de besar el crucifijo, le dio una alegría inmensa a Santa Teresita, porque se dio cuenta que el asesino había acudido al perdón de Dios. Había acudido al perdón de Dios y el Señor lo había perdonado. Que el Señor tenga piedad de nosotros, tenga piedad de nuestras almas. Que podamos seguir este ejemplo tan hermoso de los santos y del Señor. Que no seamos cristianos mediocres, sino cristianos que den el todo por las almas y el todo por Dios. Y recordemos que todo es pasajero, todo lo que nos hagan en esta vida pasará. Lo único que no pasa es el amor de Dios. Perdona las ofensas a tus hermanos y perdónalos también a ellos, para que tu Padre que está en los cielos, por mediación de su Hijo Jesucristo y con la gracia del Espíritu Santo, pueda perdonar también tus pecados. Recordemos que sin perdón no hay salvación y que sin el perdón no podemos ser felices. No se despeguen, lo que sigue es hermosísimo. Vamos a hablar de los 3 niveles de perdón. 3 niveles de perdón para que seamos auténticamente felices y auténticamente libres.
Estos 3 niveles que nos van a ayudar a hacer un examen de cómo está nuestra vida y de qué tenemos que perdonar. No se despeguen, les aseguro que lo que viene es muy hermoso. Dios les pague. En este tercer segmento vamos a hablar de los 3 niveles del perdón. ¿Qué tenemos que perdonar nosotros en nuestras vidas? Primero, tenemos que perdonar la falsa imagen que nos hemos hecho de Dios. Ya les voy a explicar por qué. El segundo nivel de perdón que debemos de dar es el perdón a los otros. Y el tercer nivel de perdón es con nosotros mismos. Sanar muchas cosas de nuestra vida. Y ya vamos a ampliar cada uno de ellos. El primer nivel de perdón, perdonar la falsa imagen de Dios que nosotros nos hemos creado. Es común escuchar cuando alguien muere accidentado, o cuando asesinan a una persona, o cuando una persona tiene una enfermedad terminal, o cuando una persona pierde el empleo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios es así conmigo? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué yo que soy tan bueno? Y les quiero decir, nos suceden cosas malas en primer lugar. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. El pecado es el generador de todos los males del mundo, la enfermedad, el sufrimiento, nuestras tristezas y la misma muerte. Pero es verdad que hay cosas que no son producto del pecado. Una enfermedad que vino de la nada. Claro que la enfermedad en sí es producto del pecado, pero digamos que en este caso no es producto del pecado. Una enfermedad terminal que aparece. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, una cita que nos puede ayudar a ilustrar cómo podemos perdonar ese nivel de Dios. Todo sucede para el bien de los que aman al Señor y de los que ama al Señor. Tenemos que entender nuestros sufrimientos y nuestro dolor con clave redentora. Reconocer que ese sufrimiento y ese dolor, con ese sufrimiento y ese dolor podemos unirnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, salvar nuestra alma y salvar las almas de los demás. Y segundo, que en el proyecto original de Dios, Dios no quería el mal del hombre. Dios no quería que estuviera sumido en la tristeza ni en la desesperación. Dios quería que el hombre fuera auténticamente feliz y auténticamente libre. Por eso tenemos que pedirle a Dios esa gracia de que sane esa imagen de ese Dios justiciero, de ese Dios vengador, que es verdad que Dios nos puede castigar algunas veces y que si lo hace no es para que nos condenemos, sino para que nosotros nos convirtamos y volvamos a Él. Pues tenemos que dejar esa imagen del Dios justiciero, del Dios vengador y el Dios que quiere que nos pasen cosas malas en nuestra vida. Dios no quiere el mal tuyo. Quiero que hagamos una pequeña oración para que el Señor sane esa falsa imagen de Dios que nos hemos creado. Papá Dios, sabemos que nos amas con una ternura inmensa e infinita, que no quieres el mal para nuestras almas. Hoy, Papá Dios, queremos recobrar esa imagen hermosa del Papá bueno que nos quiere y nos cuida, del Papá que desea nuestro bien,
pero que lastimosamente por nuestra libertad nos alejamos de ti, nos alejamos de ese papá bueno y hermoso. Papá Dios, sana esa falsa imagen de ti que nos hemos creado. Sabemos que eres un Dios amor, un Dios perdón, un Dios tierno. El segundo nivel de perdón es con nuestros hermanos. El nivel de perdón con nuestros hermanos. Y les voy a dar unos principios para que podamos perdonar fácilmente a aquellos que nos hacen daño. Todo lo podemos perdonar. Así parezca lo más imperdonable del mundo, todo lo podemos perdonar. Primer principio, excuses y no justifiques. Es decir, no justifiques el pecado del otro, pero sí excúsalo. Ponte en sus zapatos. ¿Cuál es su historia pasada? Pregúntate si el que hoy es tu victimario ha sido alguna vez víctima. Segundo, para que puedas perdonar al prójimo, empieza a orar por esa persona que te ha causado daño. Ya no empieces a maldecirlo y a decir, ojalá se muera, ojalá que le pase algo malo. No, empieza a orar por esa persona que te ha hecho daño. Y vas a experimentar cómo tu corazón se va llenando de paz y de alegría cuando le deseas el bien a aquel que te ha hecho mal. ¿Qué es la actitud verdadera del cristiano? Oigan, es que si nosotros viviéramos el cristianismo, este mundo sería tan hermoso. Viviríamos con tanta paz en nuestros corazones. No habrían asesinatos, no habrían muertes violentas. Viviríamos con una profunda alegría, una profunda fraternidad entre los hermanos. Tercero, revive ese momento doloroso con Jesús. En un momento de oración, ojalá frente al sagrario, frente a una imagen del Señor, de la Virgen María, entra a tu corazón y revive ese momento de dolor del pasado. Quiero contarles una historia muy hermosa de por qué es necesario perdonar a los otros. El padre Emiliano Tardif cuenta que una niña quedó ciega desde los 3 años y se dio cuenta que esa ceguera era por falta de perdón. Apenas hizo una oración de perdón, esa niña quedó sana y volvió a ver. Imagínense, años después. Recuerden que las enfermedades espirituales también afectan nuestro cuerpo. Oremos por aquellos que nos han hecho daño. Cuarto, un santo no odia, un santo ofrece. Cuando sufras perjuicios, calumnias, cuando hablen mal de ti, cuando te desprecien, cuando quizás te odien, no pagues con la misma moneda. Los santos, los hijos de Dios, ofrecen esos pequeños sufrimientos por la salvación incluso de aquellos que les hacen daño. Y perdonar no significa reconciliarse. Ojalá, la reconciliación es a lo que todos queremos llegar. Pero recuerden que el perdón alivia al que lo da. Si esa persona no quiere reconciliarse contigo, no te preocupes. Sana tú tu corazón y perdónalo. Y tercero, el tercer nivel del perdón, que quizás es el que más secuelas deja en nuestro corazón y que quizás es el que más nos cuesta perdonar, el perdón a nosotros mismos. Cuando nosotros pecamos, el Señor nos invita inmediatamente a perdonarnos. Incluso el Señor inmediatamente nos perdona, porque en el corazón del Señor no puede haber odio. Otras veces creemos que si el Señor, y nosotros no le pedimos perdón al Señor, el Señor no nos va a perdonar. No, el Señor ya nos perdonó. Ese corazón de Jesús que tanto nos ama, ya nos perdonó. Pero nosotros no acudimos a su perdón. Y entonces, ese perdón de Dios, ese perdón tan hermoso de Dios, tenemos que aceptarnos, acercarnos a Él para recibirlo. Y si Dios ya nos ha perdonado, nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que perdonarnos nosotros? Tenemos que perdonarnos desde un aspecto moral, un pecado. Hay parejas que no se perdonan el haber traicionado a su esposa o a su esposo. Hay personas que no se perdonan el haber robado a otra persona. Hay personas que no se perdonan el haber asesinado incluso a una persona. Ese mal moral, el Señor quiere ayudarnos a perdonarnos. Esas culpas nos ahogan. Y recuerden, si el Señor nos invita a perdonarnos y a perdonarnos a nosotros mismos, el maligno está diciendo inmediatamente, eres un desgraciado, eres un pecador, eres un miserable, no tienes perdón de Dios. Pero el Señor sí nos invita a perdonarnos ese mal moral.
Un nivel de perdón también dentro de a nosotros mismos es en el plano psicológico. Perdonar nuestras facetas mentales, nuestros pensamientos. Hay personas que no se perdonan el hecho de querer suicidarse. Hay personas que no se perdonan el hecho de una palabra mal dicha en un momento inoportuno. Hay personas que no se perdonan tantas cosas que les hacen daño. Hay un perdón también espiritual a nosotros mismos, que el Señor nos quiere dar. Ojalá lo aceptemos. Hay un perdón en el plano físico y humano tan importante. Hay personas que tienen 40 y 50 años y todavía no aceptan su físico. Es normal que en la adolescencia nos miremos mucho al espejo, digamos, estoy como narizoncito, estoy como orejón, este barrito, que intentemos taparnos con maquillaje. Pero uno ya a los 25, 30, 40 años con complejos, buscando cirugías estéticas para agradarle a los demás. ¿Y por qué no te aceptas como tú eres? Si el Señor te ha creado así, eres hermoso. Así el mundo te diga que eres feo, acéptate. Acéptate como el Señor te hizo. Eres hermoso. Si eres narizoncito, dale gracias a Dios, puedes oler más. Si eres orejoncito, puedes escuchar con mayor facilidad las cosas que dicen los demás. No te preocupes por eso, el Señor te ama así. Acéptate como el Señor te hizo. El Señor te ama y empiézate a reírte de tus defectos. A reírte de eso malo que los demás te dicen que realmente no es malo. Hay una frase muy sabia. Voy a decir dos, que quiero que las escuchen. Uno no debe reírse de lo que las personas no han elegido ser. Uno no debe reírse de lo que las personas no han elegido ser. Y hay otra muy, muy hermosa. Cuando te critiquen y cuando critiquen a los demás. Si quieres conocer a una persona, no escuches lo que los demás dicen de ella. Escucha lo que ella dice de los demás. Escucha lo que ella dice de los demás. Y también tenemos que perdonarnos nuestras condiciones socioeconómicas, culturales, políticas. Perdonémonos y aceptemos ese perdón de Dios. Quiero invitarlos, mis queridos televidentes, para que terminemos con una oración, pidiéndole a Dios la gracia del perdón y de perdonar. Señor Jesús, qué grande es tu amor y tu misericordia. Quiero pedirte, Señor, que con la fuerza de tu Espíritu Santo toques cada corazón de los televidentes que en este momento nos ven. Quiero pedirte, Jesús, que les des la gracia de perdonar esa falsa imagen contigo, de perdonar a aquellos que les han hecho daño, quizás su padre, su madre, sus hermanos, sus cercanos y sus amigos, quizás un compañero del colegio, un profesor. Y también les des la gracia, Señor, de perdonarse a ellos mismos. Si tú nos perdonas, Señor, ¿cómo nosotros no nos vamos a perdonar? Si tú nos amas, Señor, ¿cómo no nos vamos a amar con ese mismo amor que tú nos has dado? Derrama tu gracia, Señor, en cada corazón que te escucha. Que te amemos y que nos perdonemos. Que vivamos ese mandamiento del amor y que nos reconozcan como los discípulos tuyos, al amarnos los unos a los otros, como tú nos has amado. Y a ti, Santísima Virgen María, que perdonaste a aquellos que asesinaron a tu Hijo Jesús. Te pido que también por medio tuyo nuestros televidentes reciban esa gracia del perdón y que a ejemplo tuyo podamos perdonarnos y perdonar a aquellos que más nos han lastimado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a que no se despeguen de la pantalla. Ya sigue el mensaje de nuestro obispo diocesano y la Santa Eucaristía. Sean santos, busquen a Dios. Dios les pague.